Voy a explicar la guía número 2 que se llama Nociones sobre intervalos. Para explicar esta guía pues debemos recordar los conjuntos numéricos, ¿no? Los conjuntos numéricos que se determinan. Tomemos como ejemplo los siguientes conjuntos numéricos. A igual al conjunto de las x que pertenece a los reales, tales que 3 menor que x menor que 7. Es un conjunto numérico que me dice que todos los números reales están comprendidos entre 3 y 7, pero no entra el 3 ni entra el 7, sino el número inmediatamente que le sigue al 3 es el que entra y el número inmediatamente anterior al 7 es el que entra. B. Conjunto de las x que pertenece a los reales tales que 3 menor o igual que x menor o igual que 7. En este conjunto numérico empieza en 3 y termina en 7, y el 3 y el 7 entran. ¿Por qué? Porque está diciendo menor igual. C. Conjunto de las x que pertenece a los reales, tales que 3 menor o igual que x menor que 7. Aquí en este caso es un conjunto numérico en donde el 3 sí entra, pero el 7 no. Se coloca el 7 como extremo, pero el 7 no está entrando, sino el número inmediatamente anterior. Conjunto de igual al conjunto de las x que pertenece a los reales, tales que 3 menor que x menor o igual que 7. Aquí está diciendo que entra el número inmediatamente que le sigue al 3 y el número 7 sí entra, viene hasta 7. Estos son conjuntos numéricos y los vamos a representar gráficamente. Vamos a colocar los conjuntos numéricos. Conjunto A. Conjunto A va desde 3 hasta 7. Conjunto B. Va desde 3 hasta 7 también, pero con una diferencia, que el 3 entra en el conjunto y el 7 también. En este no entra el 3 y el 7, sin embargo se arranca de ahí porque tiene que haber algún inicio, ¿no? Y alguna finalización. Vamos a ver el C. Desde el 3 hasta el 7, pero el 3 entra y el 7 no. Y en el D desde el 3 hasta el 7 entra el 7, pero el 3 no. Estos conjuntos numéricos
están representados gráficamente. Y a estos conjuntos numéricos también se le da el nombre de intervalos. El intervalo puede ser cerrado, puede ser abierto, cerrado abierto o abierto cerrado, ¿no? Entonces hay una clasificación. Todos estos que están representados aquí son finitos, porque tienen principio y tienen el fin. Todos estos son infinitos, pero también hay intervalos infinitos. Entonces, ¿cómo se representa como intervalo este conjunto? Por ejemplo, este. Se representa de la siguiente forma. 3,7. Cuando no entra el 3 y no entra el 7, se pone en paréntesis. Este, ¿cómo se representa? 3,7. Se usan corchetes para indicar que el 3 y el 7 están incluidos en el intervalo. Este, 3,7. Cerrado en 3, abierto en 7. Y este, 3,7. Abierto en 3, cerrado en 7. Entonces son los intervalos. Entonces aquí se puede hablar de notación de conjunto y en este lado se puede hablar de notación de intervalo. A veces es necesario pasar de notación de conjunto a notación de intervalo o de notación de intervalo a notación de conjunto. Bueno, ahora los intervalos infinitos. Aquí tenemos 4 ejemplos de intervalos infinitos. Nos damos cuenta que en la notación de conjunto se escribe un solo extremo, porque al ser infinitos el otro extremo va a ser más infinito o menos infinito. Es decir, arranca de algún lado, ¿sí? Y ese lado es el número. Entonces aquí tenemos el A es X que pertenece a los reales tales que X menor que 3, o sea, son todos los números menores que 3, pero el 3 no entra, sino el número inmediatamente anterior al 3. B, X que pertenece a los reales tales que X mayor o igual que 3, tampoco entra el 3, pero entra el número inmediatamente siguiente al 3. C, X que pertenece a los reales tales que X menor o igual que 3, aquí sí entra el 3. Entra el 3 y todos los números menores que 3. Y de X que pertenece a los reales tales que X mayor o igual que 3. Aquí sí entra el 3 y todos los números que le siguen a 3. Entonces aquí tenemos 4 ejemplos de conjuntos infinitos. Por ser infinitos denotan un solo extremo. Los finitos son los que tienen 2 extremos definidos. Vamos a representar los intervalos acá. Entonces tenemos A, podemos colocar el 3 aquí, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 0, 1, menos 2, menos 3. Y ahí vamos a poner X menores que 3. Entonces tenemos aquí. Y podemos colocar una flecha. Para acá va a quedar menos infinito. Y para acá va a ser más infinito. En el B, coloquémosle los números. Aquí tenemos el 3. Pero ahora son los mayores que 3. Y por ser mayores que 3 van hacia la derecha. Aquí tenemos menos infinito y aquí tenemos más infinito. En el C, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2,
7, 8. También tenemos el 3, pero el 3 lo rellenamos y la flecha va hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque son los menores o iguales que 3. La flecha está muy torcida. Y en el D, el 3, pero también lo rellenamos porque dice mayor o igual que 3. Y los mayores iguales que 3 están a la derecha. Entonces la flecha para la derecha. Aquí tenemos menos infinito, aquí más infinito. Tenemos menos infinito y aquí más infinito. Tenemos la representación de los 4 conjuntos numéricos. Ahora, convirtamos esos 4 conjuntos numéricos en intervalos. Este será igual, como son los menores que 3, y aquí lo vemos en la representación, de menos infinito hasta 3. Aquí son los mayores que 3. Entonces arranca en 3 y va hacia más infinito. Podemos colocar solamente infinito, que con eso estamos determinando que es positivo. En el siguiente intervalo son los menores iguales que 3, entonces menos infinito hasta 3, pero cerrado. Al llevar el menor igual, pues se le pone cerrado, y cerrado es con corchete. Y aquí arranca de 3, pero va hacia más infinito. Y 3 es cerrado, por lo tanto se usa corchete. Y aquí nos damos cuenta de intervalos finitos, y aquí tenemos intervalos infinitos. ¿Qué pasa con los intervalos infinitos? Que tienen un solo extremo. Y el otro extremo pues es infinito, pero infinito no es un número, no es una condición. Colocar infinito no significa que ahí en algún lado vamos a encontrar infinito, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Infinito es una condición. Ahí está indicando que son números menores o mayores que algo, y entonces se coloca infinito para tener alguna referencia, ¿no? O se coloca menos infinito para también tener alguna referencia. ¿Cómo se clasifican los intervalos? Ya dijimos aquí, abierto, cerrado, cerrado, abierto, abierto, cerrado. Y en estos, pues infinitos, infinito hacia la derecha o infinito hacia la izquierda, se le puede llamar. A los intervalos infinitos también se les llama acotados, ¿sí? Al tener un número de donde arranca, pues se le va a llamar acotados. Esta guía pues es un poco más sencilla que la guía anterior, más fácil de digerir, más fácil de resolver. Muchas gracias por su atención.